Hola niños y niñas, estamos en nuestra clase de la asignatura de Historia, Geografía y Ciencias Sociales y el objetivo para nuestra clase es el siguiente: conocen la civilización maya. Ya vamos a trabajar conociendo la civilización maya. ¿Ya? ¿Dónde y cuándo vivieron los mayas? Ya. Se conoce como civilización maya a un conjunto de pueblos niños que habitaron parte de la Mesoamérica antes de la llegada de los españoles. ¿Ya? ¿Cuál es ese lugar? ¿Ya? Este lugar nos indica lo siguiente, me voy a correr un poquito para acá. Nos indica que la Mesoamérica, ¿ya? Eh, corresponde a la región que nosotros conocemos ahora, que comprende el sur de México, ya Guatemala, Belice, parte de Honduras y del Salvador. ¿Ya? Entonces acá tenemos, ¿cierto? Aparte de México, de Guatemala, El Salvador, Honduras, Belice y también, ¿cierto? La península del Yucatán. ¿Ya? Esa es la parte que habitaron, ¿cierto? Los mayas. ¿Ya? ¿Cómo eran los mayas? Los mayas ya fueron un pueblo homogéneo. ¿Ya? ¿Qué quiere decir homogéneo? Que poseían similares características. Sin embargo, la arqueología, que es la ciencia que estudia, ¿cierto?, el pasado, objetos, sus monumentos, sus artículos y objetos ya de la antigüedad, muestra que existían grupos bien diferenciados a los que se les da el nombre en común de mayas, porque compartieron muchos rasgos culturales y comunicaron, ¿cierto? Se comunicaron con lenguajes derivados de una misma familia lingüística llamada mayense, ¿ya? Los mayas, como nosotros estuvimos viendo en el mapa anterior, se localizaron en la península del Yucatán, que hoy pertenece a la parte sur de México, ¿ya? Y también al territorio actual que corresponde a Guatemala y parte de Honduras, ¿ya? Formaron sus ciudades, ¿ya? Con sociedades jerarquizadas, ¿ya? Es decir, ordenadas, ¿cierto?, por estratos y organizadas en ciudades-estados independientes, ¿ya? Con un dialecto distinto y control de un territorio diferente, ¿ya? Pero vinculadas, es decir, tenían en común mediante centroconferencias, ya llamadas la Liga del Mayapán, ¿ya? Y que estaban integradas, ¿cierto?, por ciertos gobernantes, ¿ya? Que son los que aparecen ahí, que los vamos a ver en la próxima presentación. ¿Cómo se organizaba, cierto, el poder de los mayas? Ya políticamente, los mayas, como decíamos, estaban, cierto, ubicados en ciudades-estados, ya que eran autónomas e independientes. Es decir, cada una tenía sus propias leyes y tenían su propio gobierno. Es decir, eran ciudades-estados, ¿ya? Nunca los mayas formaron un imperio unificado, ¿ya? Entonces, lo que tenemos que tener más claro nosotros es que los mayas tenían ciudades independientes y que tenían sus propias leyes y sus propios gobiernos, ¿ya? Acá tenemos la organización política de los mayas. Tenían un gobernante, ¿ya?, que era el gobernante de la ciudad-estado, pero también tenían una serie de funcionarios que trabajaban para él, ¿ya? Teníamos el delegado político religioso, teníamos el principal jefe militar, teníamos el máximo sacerdote y teníamos los guardias del orden público y la ley, ¿ya? Ellos trabajaban de manera directa con el gobernante de la ciudad-estado, ¿ya? Luego venían los gobernadores de las ciudades menores. Eran nombrados por el gobernante mayor de la ciudad del estado, ¿ya? Y eran los encargados de cobrar los impuestos
administrar la ciudad y aplicar la justicia, ¿ya? O sea, podríamos decir, si lo traemos como a nuestra realidad, podríamos decir que el máximo gobernante, podríamos decir que era como en este caso, digamos que era como el presidente de ese estado. Y el que estaba encargado de gobernar la ciudad menor sería como el alcalde, ya que él estaba encargado de cobrar los impuestos, de administrar la ciudad y también de aplicar, ¿cierto?, la justicia, ¿ya? Y luego teníamos los jefes de los barrios que rodeaban las ciudades y tenían entre sus funciones organización de los trabajos y la recaudación de los impuestos que tenían que ser llevados al gobernante. ¿Ya? En este caso sería como que el alcalde en cada uno de los barrios tuviese, ¿cierto?, un encargado de la directiva, como que eso sería. Y él es el encargado ahí de administrar el barrio, de ver que todas las funciones se cumplan, de que los trabajos se realicen y tenía que recaudar los impuestos para llevárselo, ¿cierto?, a este gobernante mayor de las ciudades, que en este caso yo le decía que era como el alcalde, y ese finalmente, ¿cierto?, lo llevaba, en este caso, ¿cierto?, al gobernante mayor de la ciudad del estado, y en este caso imaginemos nosotros que lo estamos llevando como para que ustedes entiendan un poquito, como que se lo hubiese llevado al presidente. ¿Ya? Ya. Tenemos, ¿cierto?, lo principal en la cabeza de esta organización, porque acuérdense que políticamente se organizaban en ciudades-estados, ¿ya? Imaginémonos que Linares era una ciudad-estado, ya que correspondía a la civilización maya. Entonces, el máximo gobernante, ¿ya? Él tenía el poder, ¿ya? Y era la figura más importante, ¿ya? Y era como el dios de la vida, ¿ya? Y él era el gobernante mayor de la ciudad del estado. Junto con él, como decíamos nosotros, estaba el delegado político religioso, estaba el jefe militar, estaba el sacerdote y tenía los guardias de orden público y del cumplimiento de la ley. ¿Ya? El gobernante de la ciudad menor, como decíamos nosotros, era el encargado de administrar, ¿cierto?, la localidad y de supervisar el cobro de los tributos. Y teníamos, ¿cierto?, después el encargado, ¿cierto?, de el jefe, ¿cierto?, de administrar los barrios, ¿ya? Que rodeaban, ¿cierto?, las ciudades y el encargado, ¿cierto?, de organizar que los trabajos se cumpliesen y recaudar, ¿cierto?, los tributos. ¿Ya? Esa era como la organización política de los mayas, ¿ya? Ya. Acá tenemos, ¿cierto?, el rey que gobernaba, ¿cierto?, el estado maya y administraba la justicia, el comercio, se regía, ¿cierto?, por los sacerdotes y era considerado un ser divino, ¿ya?, el encargado de la vida y podía heredarlo a sus hijos. Luego tenía el Gran Consejo, que era donde estaba, ¿cierto?, integrado por los jefes más importantes y los sacerdotes, ¿ya? Y ellos decidían asuntos como las guerras y las expansiones de la ciudad. O sea, ellos como que, de cierta manera, eran, ¿cierto?, los delegados de guiar un poco y de darle ciertas ideas, ¿cierto?, a este gobernante. Luego teníamos los encargados, ¿cierto?, de los trabajos de cobrar los tributos y de organizar, ¿cierto?, los trabajos campesinos, ¿ya? Y también tenemos el jefe, ¿cierto?, de las órdenes locales y teníamos también, ¿cierto?, los encargados de hacer cumplir las leyes, ¿ya? Entonces, vamos a ir, niños, a la actividad de nuestra clase. Y la actividad de esta clase, vamos a trabajar en nuestro texto de historia y vamos a trabajar la página 52 y 54 y 55 de mi texto, ¿ya? Ustedes ahí van a leer
ya información y van a reforzar, ¿cierto? La información que en este caso yo les presenté en esta cápsula educativa. Ya van a profundizar. Y luego van a realizar la actividad siguiente en su cuaderno. Entonces, me van a responder estas 3 preguntitas que aparecen a continuación. Número 1 dice, ¿qué significa que los mayas se hayan organizado en ciudades-estado? 2, ¿en qué regiones de América habitaron los mayas? Y la número 3 dice, ¿quién era el máximo representante de las ciudades-estados mayas? ¿Ya? ¿Cuál era su nombre? Aparece ahí en la cápsula, también aparece, ¿cierto?, en su cuaderno. Y cuál era la función de él. ¿Ya? Entonces, esa es la actividad para nuestra clase de la asignatura de historia. Vamos a ir profundizando mayormente. Así que vamos a comenzar con esto para ir conociendo, ¿cierto?, estas civilizaciones que son de suma importancia, ¿cierto?, para nosotros, ¿cierto?, que vivimos también, ¿cierto?, acá en América. ¿Ya? Así que muchas gracias por su atención y nos vemos en la próxima clase.